Ana Petro, es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Gracias, Pedro. Vos sabés que es un gusto para mí hablar contigo hace tantos años por este medio y también cuando hablamos particularmente en algunas de nuestras comidas que son muy agradables. Sí. Así que yo soy la agradecida de estar acá. La última gran comida fue cuando me invitaste que vino María Kodama, sí. Personaje extraordinario. Sí. Sí, a la que extraño muchísimo, sí, te digo. Es una persona para extrañar. Sí, sí, totalmente. Estaba influenciada por los duendes Kodama japoneses, ¿no? Sí, Tenía sí. las mismas características que ellos, o sea, sí. Esa persona dulce, amable, de buena conversación, pero de un carácter bien brava. Sí, brava, pero con una dulzura muy particular y una generosidad en la amistad increíble. Los espíritus Kodama son así, viven en el bosque, vos sabés muy bien, entonces les gusta intercambiar, compartir, pero tienen carácter. Y te acordás que esa noche el tema de los que estábamos, que toda la gente implicada en la cultura de Tucumán, el tema fueron los duendes. Los duendes. Pero no lo sacó ella, ¿eh? Lo sacamos los tucumanos. Nosotros. Increíble. Y les encantó todas las anécdotas y todos los mitos que les compraron. Sí. Bueno, decía en mi editorial que tu libro es fantástico, Política, Democracia y Liderazgo, donde además preguntás sobre el tema del lugar del subconsciente. Del inconsciente. Los efectos. Los efectos. Sí. Qué tema interesante, porque en democracia hay liderazgo, hay transferencia de responsabilidades, hay alguien que lo ponemos en un lugar y cuando nos cansamos lo sacamos. Exactamente. Y a veces lo ponemos en un lugar con supuestos de que es para el lugar, pero resulta de que falla, y falla porque son los efectos de su inconsciente. Te cuento algo. En mi libro está, por supuesto. Vos sabés que Gustave Le Bon, un francés, que era sociólogo y físico, escribió Psicología de las Masas. ¿En dónde? En el siglo XIX. Es decir, que él advirtió que en los movimientos políticos había efectos del inconsciente que determinaban los movimientos. Entonces, después de la segunda revolución industrial, él lee que hay un cambio social muy fuerte por decadencia de las ideas y por la pérdida de la autoridad constituida. Entonces dice, observa y dice, resulta que cuando la filosofía de la cantidad, y se refería a esto, a que se forman cambios sociales que se organizan en masa, cuando la filosofía de la cantidad va reemplazando por defecto de la cultura respecto a la educación, a las ideas, pareciera que es la única filosofía de la historia, la filosofía de la cantidad. Pero resulta que una masa no existe ni se mueve si no es con un líder. Claro. Entonces, ese líder, que es un predominio en la historia, que llevamos ya 2 siglos prácticamente, tiene características singulares, porque es un líder que se mueve por la sugestión. ¿Y qué implica la sugestión? Implica que domina a la multitud haciéndoles suponer que él tiene el secreto del bienestar y de la felicidad y que les va a donar. Entonces, una masa, un líder, en este caso, no es sin la gente que lo acompaña. Claro. No existiría, digamos, un movimiento, no podría existir un líder sin las personas que lo sostengan. Y curiosamente lo sostienen bajo la condición de la pérdida de ellos mismos, para donarle al líder la capacidad de ser un ser único, de ser un ser potente, de ser un ser con fuerza. No somos nosotros, sos vos. Exactamente. Mirá, vos lo acabas de decir en pocas palabras, no somos, y ya ahí hay una pérdida importantísima, hay una renuncia. ¿Por qué alguien podría renunciar a su propia voluntad y al libre albedrío para donarle a alguien la condición de ser único y poderoso? Bueno, además cuando le haces esa donación, el otro tiene libertad para hacer lo que quiere y vos vas a seguirlo porque hay un efecto de seguimiento, de imitación, de lo contrario sos enemigo. Por supuesto, ese es el poder de la sugestión, que vos sabés que la sugestión opera desde las brujas que te hablan, los que te tiran las cartas, etcétera, etcétera. El médico te sugestiona en el buen sentido. Te dice, mire, esto que le sucede, vaya tranquilo, no va a ser tan grave. Y vos te la crees y salís bien. Así que la sugestión tiene un poder positivo también y negativo, obviamente,
altamente negativo. En esta relación entre el líder y la masa, y el líder y sus seguidores, su séquito, él construye el discurso. Totalmente, totalmente. Los otros lo aceptan al discurso. Totalmente y sin cuestionamientos, porque el líder en esta condición de la masa no acepta cuestionamientos. El líder tiene la fuerza, tiene el poder, tiene la magnificencia y tiene el secreto del bienestar y de la felicidad. Entonces es como si dijese, ámenme porque yo los amo. Y del otro lado es como si dijeran, danos la felicidad, estamos seguros que vos nos la vas a proporcionar. Ahora, Ana, uno se puede preguntar, ¿no hay forma de manejar una sociedad sin la presencia de los líderes? ¿O hay experiencias donde se puede sin llegar a este punto? Bueno, a ver, no hay ninguna institución, no hay ningún lugar sin alguien que conduzca. Cuando Le Bon dice, ha sido la caída de la autoridad constituida, ahí entramos en un problema, porque entonces la autoridad, que tendría que ser la que se constituye por las leyes, por las normas, por los límites, ha perdido su lugar para dar lugar a la omnipotencia de otro líder. Ahora bien, este líder extraordinario, en realidad lo que hace es comandar al resto, comandarlo de una manera en la cual le hace creer que no hay imposibles. Y aquí, al decir, para mí no hay imposibles, y te doy una anécdota de uno de nuestros gobernadores, de los tantos que tuvimos, que cuando le decían, mire, fulano, perengano no quieren venir, son opositores a lo que usted quiere hacer, él decía, me cuentan una anécdota, él decía, no, tráiganmelo porque toda persona tiene un precio. Sí. Bien, cuando se dice esto, es decir, para mí no hay imposibles. Yo lo resumí en mi comentario, lo quiero, lo tengo. Exactamente, yo lo quiero, yo lo tengo. Y ahí vamos a la otra cara del otro tipo de liderazgo, que vos me decís, ¿hay sociedades que podrían no tener líderes? Sí, podrían tener líderes que son los que transmiten un carácter de bondad, para decir de alguna manera, bondad en lo que es la población, la ciudad, los habitantes, la patria, el sentido de los ideales, pero que no tiene la condición de decir, para mí no hay imposibles. Todo lo contrario, porque el que reflexiona, Pedro, tiene dudas, tiene pausas. Y cuando, fíjate vos, la masa ve que hay alguien que tiene pausas y que tiene dudas y que puede equivocarse y decir, no, esto iba mal, pero vamos a cambiar el rumbo, inmediatamente lo consideran débil y despreciable. ¿Y sabes de dónde proviene esto? ¿De dónde? Proviene del fenómeno de la niñez. Los niños quieren padres poderosos, quieren padres potentes. Un paciente me decía a mí, cuando yo descubrí que mi padre, que era el proveedor de la casa, que traía todo, que era un gran trabajador, que venía fatigado, cansado y que hizo dinero en la vida de esta familia, pero en algún momento mi padre me dijo, lo escuché decir, al fin y al cabo yo trabajo tanto, pero no gano todo lo que quisiera. Hay gente que gana mucho más que yo haciendo todo esto que hago yo, y esto me hace sentir mal. Él, en su niñez, se decepciona. ¿Y qué crea en ese lugar? Crea la fantasía de que él tiene antepasados muy ricos, monarcas, y que seguramente él va a ser poderoso como ellos, no como su padre que le encontró debilidad. Qué interesante. Es decir, los niños quieren padres poderosos, sin defectos y sin fallas. No soportan las fallas de los padres. Quieren seres únicos. Entonces se crean o esta invención delirante, o se crean una fantasía, o se crean un Dios. Dios es poderoso. A Dios no se le acepta las fallas. ¿Por qué si Dios existe yo me muero o me enfermo? No se le acepta las fallas al ser único. Entonces, esta ilusión de la niñez se proyecta en la adultez y lamentablemente recae en los líderes de estas características. Ana, fue el líder Hitler, pero también fue Gandhi. Exactamente, ahí tenemos dos versiones. De pronto fue Totalmente. Churchill y fue Mao. Exactamente. Cada líder le pide distintas cosas a sus seguidores. Porque la masa es conveniente en esos lugares para esos líderes. Un líder de estas características no se asienta sobre cualquier lugar, pero lamentablemente la ilusión infantil está casi en todos los seres humanos y somos presas de este tipo de liderazgo. Yo estos rasgos los veo en la sociedad tucumana. Totalmente,
Porque además advirtamos lo siguiente, toda Latinoamérica tiene ese tipo de líderes, porque somos colonia. Y no nos sale, no podemos perder la marca del colonialismo. Ah, qué interesante lo tuyo. Sí, esta es mi teoría. Cuando se la dije a alguien que vivía allá en España porque había sido perseguido por la Junta Militar, en fin, se fue, y yo le dije, lamentablemente nosotros tenemos un rasgo que es común a los pueblos latinoamericanos y es porque somos colonia y a pesar de nuestra independencia y de los grandes héroes que han hecho la independencia, nos queda una marca de origen. Me decía, no puede ser, esto es imposible. Y al rato él pensó y me dijo, tal vez vos tengas razón, porque si no, ¿cómo explicamos gobiernos de facto, gobiernos militares, gobiernos autoritarios, líderes fantásticos y omnipotentes? ¿Cómo nos explicamos? Bueno, nos explicamos porque tenemos una marca de origen. En alguna oportunidad leí que tenemos tanta reacción a las normas, somos tan indisciplinados por aquello de la colonia. Cuando venían los dictámenes decían, se acata pero no se cumple. Exactamente. Y eso nos marcó en la historia. Totalmente. Y también me decían que nos marcó en la historia, como vinieron y encontraron el continente, lo encontré, es mío. Entonces por eso nosotros vamos por la calle, encontramos algo y creemos que es nuestro. En cambio el europeo lo devuelve, busca al dueño. Nosotros somos los dueños porque lo encontramos. Sí. Encima grandes masas de tierra que podría apoderarse cualquiera y creer que cuando venía muy pobre de afuera, de España, de Italia, de Rusia, de donde fuera, se encontraba con grandes hectáreas de las cuales era dueño porque se le asignaba. ¿Cómo podían manejarse con eso? ¿No? A mí siempre me llamó la atención decía, han sido los trabajadores, pero al mismo tiempo, qué mala formación, porque se han creído dueños de lo que no poseían. Así es. Te propongo una pequeña pausa. ¿Cómo no? Después seguimos. ¿Cómo no?